judíos que fueron heridos personalmente o sus pertenencias, y en algunas partes se les obligó a grupos enteros de judíos a convertirse al cristianismo. ¿Ok? Ahora, después de 1391, que fue una crisis supremamente fuerte para todo el judaísmo español, había una realidad que, por un lado, había grupos, los primeros grupos de conversos que habían pasado la conversión forzosa, pero paralelamente seguían existiendo judíos en España. Ahora, nosotros lo pensamos en términos muy fríos, pero si nos ponemos a pensar, estamos hablando de familias, que una misma familia podían seguir viviendo en las mismas casas, y algunos habían adoptado el cristianismo y otros seguían siendo judíos. Ahora, esto por un lado traía, sin lugar a dudas, choques entre los judíos y los conversos, porque los judíos evidentemente no veían con buenos ojos a aquellas personas que habían adoptado el cristianismo y se habían convertido, ¿okay? Pero paralelamente, como existían relaciones mucho más complejas, existía contacto entre los grupos conversos y los grupos judíos. Entre otras, también aquellas personas conversas que tenían intenciones de conservar algún tipo de tradiciones criptojudías, tenían judíos que vivían ahí mismo y podían informarse, ¿ok? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta época en que paralelamente vivían en España judíos y conversos en un mismo territorio. ¿Okay? Estamos hablando de una época de 100 años, que paralelamente existían tanto judíos como conversos. Ok. A partir de 1391 hubo otras olas de conversiones forzadas, ¿okay? Y es un fenómeno que se siguió dando a partir de todo este siglo hasta la expulsión final de los judíos de España. Pero sucedió otro fenómeno que es muy importante tomar en cuenta, y es qué pasó en la sociedad española con los judíos que se convirtieron al cristianismo. Y resulta que dentro de la sociedad cristiana española surgió un debate muy fuerte. Por un lado, estaban los cristianos que decían, ok, desde el momento que adoptan el cristianismo, ya son cristianos y son ciudadanos, la palabra ciudadano es anacrónica, pero tienen exactamente los mismos derechos que cualquier cristiano, ya son cristianos. Sin embargo, en grandes proporciones de la sociedad española, a estos conversos, a pesar de ya ser cristianos y tener hijos que ya nacieron dentro del cristianismo y ser educados, seguían siendo considerados como ciudadanos de segunda clase. ¿Okay? Y una de las manifestaciones más oficiales de este fenómeno es lo que se llama los estatutos de limpieza de sangre. Especialmente a partir de un debate que surgió en Toledo en 1499, aunque también hubo algunas cosas anteriores, hubo en ciertos marcos oficiales españoles, se decidió que había puestos oficiales que los conversos no podían ocupar. Es decir, aunque ya eran cristianos, los seguían segregando a nivel oficial, ¿okay? Aunque hubo debates, hubo algunas personas que no estaban de acuerdo, algunos líderes, pero no solamente a nivel oficial. Quizás lo más importante es que en la mentalidad española del pueblo, tanto de las clases superiores que veían con recelo que cristianos nuevos que hace poco se habían integrado al cristianismo llegaran a ocupar puestos de alta categoría, así como también personas más sencillas, los seguían segregando y los seguían viendo, aunque ya eran cristianos, los seguían viendo como cristianos de segunda clase. Es decir, que el hecho de que una persona haya pasado la conversión no lo convirtió en parte integral de esta sociedad, y seguía siendo un conflicto en la sociedad española, la existencia paralela. Y durante muchísimos años, ahora es interesante, después vamos a volver a este tema, es interesante tomar en cuenta que esta gente que se convertía
seguía siendo llamada converso o cristianos nuevos, no el día que hizo la conversión, no solamente un año después de haber hecho la conversión, no solamente 10 años después de haber hecho, sus hijos, sus nietos ya habían nacido, podían ser 3, 4, 5 generaciones, habiendo nacido en el cristianismo, habiendo sido educados en el cristianismo, y la sociedad los seguía llamando y se seguían considerando cristianos nuevos. De nuevos no tenían nada, ya eran cristianos que habían nacido en el cristianismo muchísimo tiempo atrás. Conversos, ellos no habían hecho ningún cambio, ninguna conversión, pero seguían siendo llamados y considerados como conversos y cristianos nuevos. En 1480 se instituyó la Inquisición española. No es la primera Inquisición. La Inquisición es una institución que se remonta a la Edad Media y en otras zonas de Europa, pero la Inquisición española empezó en 1480 y se inauguró y fue instituida para combatir específicamente el tema de los cristianos nuevos. Es verdad que después la Inquisición tenía jurisdicción ante todo tipo de herejías y no solamente el criptojudaísmo, pero la razón por la cual se instituyó y comenzó a funcionar la Inquisición española fue el tema de los conversos de origen judío. Y aquí llegamos a una de las grandes preguntas, que sigue estando en debate entre los investigadores que se ocupan del tema. Estos conversos ¿seguían teniendo una identidad judía? Hay investigadores que dicen, no, los conversos, una vez pasaron la conversión, ellos realmente, sinceramente, querían adaptarse e integrarse en la sociedad española y se desligaron completamente de cualquier tipo de identidad judía. Por otro lado, tenemos otros investigadores del caso, uno de los investigadores que es de la Primera Opinión es el papá hace pronto fallecido de Benjamin Netanyahu, Benzion Netanyahu, el papá del actual primer ministro israelí. Era un investigador y él era de la opinión que después de la conversión estas personas realmente tenían deseos de adaptarse y no siguieron conservando una identidad judía. Por el otro lado, menciono solo dos, pero hay muchísimas opiniones, pero son las dos vertientes principales. Por el otro lado, hay otros investigadores, podríamos mencionar Weinart, de la Universidad Hebrea, que es una de las figuras más destacadas, que decían, no, esta gente evidentemente se convirtieron no por convicción religiosa, sino por una fuerza mayor, y seguían conservando su identidad judía, hicieron el esfuerzo de conservar tradiciones judías en lo que podían, y es lo que se llama el criptojudaísmo o el marranismo, no sé exactamente bajo qué conceptos ustedes lo conocen. Es decir, que a nivel exterior tenían una vida de cristianos, pero a nivel interior y en secreto intentaban conservar lo más posible su identidad judía y la iban transmitiendo de generación en generación. Esta discusión también pone en tela de juicio por qué se instituyó la Inquisición. ¿Okay? Entonces, los que son de opinión como Netanyahu, que dicen que los conversos sí querían integrarse, dicen que la Inquisición no vino realmente a luchar contra un fenómeno del criptojudaísmo que fuera existente, sino que sencillamente querían seguir segregando a este grupo de conversos para impedir que se integraran completamente en la sociedad española. ¿Okay? Y los que están del otro lado de la opinión sobre el fenómeno dicen que no, que sí, en efecto, la Inquisición, aunque sea un cuerpo represivo y cruel, tenían razones, desde su perspectiva, desde su punto de vista, razones justificables de ser, es decir, que sí existía una existencia criptojudía en la península ibérica. Ahora, recordemos que en 1480, cuando se instituyó la Inquisición, existían en España cristianos nuevos y judíos. Y lo que decía la Inquisición es que ellos tenían miedo que los judíos seguían influyendo en los cristianos nuevos
y por eso seguían conservando su identidad judía. Ok. Una pregunta. Sí, por favor. ¿Cómo se veía o qué hacía o qué no hacía ese cristiano nuevo? ¿No celebraba Shabbat? ¿Qué era exactamente convertirse y cómo era eso físicamente? Digamos, Ok, una ceremonia. convertirse es que se bautizaban. Desde el momento que una persona se bautizaba, un judío se bautizaba, entonces ya a los ojos de la Iglesia Católica era católico. Y hacer cualquier cosa que tuviera algún parecido con judaísmo era una herejía. ¿Sí? Entonces, una persona que pasaba el bautismo ya le quedaba totalmente prohibida, digamos, regresar al judaísmo. Y es interesante lo que tú me preguntas porque me llevas a un punto que es fundamental. La Inquisición española, en general, en la grandísima mayoría de los casos, no perseguía judíos. No le interesaban los judíos, no tenía jurisdicción sobre judíos. Es decir, desde 1480 hasta 1492, que todavía había judíos en España, la Inquisición no se ocupaba de los judíos, no era su tema. La Inquisición se ocupaba de los cristianos nuevos, es decir, de las personas que a sus ojos eran cristianos, pero que tenían la sospecha que seguían conservando prácticas o identidad judía de alguna índole. ¿Sí? ¿Respondí a tu pregunta? Sí. Sí. Bueno.